La Escuela Defensorial, conjuntamente con el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y la Universidad Indoamérica, al conmemorar el Día Internacional de la Libertad de Expresión, se complacen en dar la cordial bienvenida a la primera jornada de capacitación denominada Implicaciones Jurídicas de la Libertad de Expresión. Saludamos la presencia de la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial; Magíster Valeria Hernández Herrera, directora técnica de fortalecimiento de competencias del Consejo de Comunicación; Magíster Cristina Pazmiño Carrera, asesora jurisdiccional de la Corte Constitucional; señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública, representantes de los consultorios jurídicos, compañeras y compañeros defensores públicos, abogados de los consultorios jurídicos gratuitos, señoras y señores, sean todos bienvenidos. La libertad de expresión es caracterizada por ser el derecho fundamental, inalienable e inherente a todas las personas que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión. Para dar la bienvenida a esta capacitación, recibimos a Valeria Hernández, directora técnica de fortalecimiento de competencias del Consejo de Comunicación. Bienvenida. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Para mí es un gusto ser el portavoz del Consejo de Comunicación en este evento. Reciban un cordial saludo por parte de quienes hacemos el Consejo de Comunicación. Les damos la cordial bienvenida a estas jornadas de implicaciones jurídicas de la libertad de expresión, en marco del 20 de septiembre que se celebra el Día de Libertad de Expresión de Pensamiento. Hago un extenso saludo también de nuestra presidenta, Janine Cruz, por parte del Consejo de Comunicación, reiterándoles la cordial bienvenida a todos y todas. Gracias. Agradecemos las palabras de Valeria Hernández. Los procesos de formación permanente que realiza la Escuela Defensorial es una prioridad de la actual administración. En tal sentido, invitamos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, para inaugurar la presente jornada de formación. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todas y con todos. Para mí es un gusto estar nuevamente en un espacio académico, formativo, como decimos, de la Escuela Defensorial y en esta ocasión pues en coordinación con el Consejo de Comunicación y con la Universidad de Indoamérica. Más adelante van a recibir algunas indicaciones específicas de cómo hacer para poder aprobar este curso de formación. Quiero además agradecer el apoyo que nos brinda la Corte Constitucional. En esta ocasión se encuentra una de las asesoras que trabaja justamente en esta institución, que es Cristina Pazmiño. Muchísimas gracias, Cris, por estar presente en este espacio. Esperamos que sea muy enriquecedor. Te comento que usualmente pues tenemos hay personas de todo el país conectadas viendo este tipo de capacitaciones, entonces esperamos pues que sea del agrado de todos. Pedirles de favor, encendamos las cámaras, estamos haciendo igual registro a través de las personas que se presentan con cámara encendida. Entonces, además, pedirles por favor que puedan hacer las preguntas que consideren necesarias a nuestra capacitadora, considerando la experticia que tiene en la temática. Sin más, agradecerles por estar presentes. Entendemos que un poco a veces el horario se complica por todas nuestras ocupaciones, sin embargo, pues el poder compartir este tipo de espacios nos ayudan a mejorar nuestras capacidades, nuestras habilidades en los distintos temas que nosotros impartimos. Muchas gracias por el encendido de cámaras. Entonces, adelante, por favor, Daniel. Muchas gracias, doctora. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones: mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, llenar el registro de asistencia a través del link que será remitido los 10 últimos minutos de esta jornada. Por medio del chat de Zoom, únicamente se recibirán las preguntas para la expositora, que serán leídas y contestadas al término de su exposición. La Escuela Defensorial, el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y la Universidad Indoamérica les recuerda que este es un curso de aprobación y que deberán cumplir con la asistencia total a este curso, el cual está distribuido de la siguiente manera: 6 horas sincrónicas y una evaluación final. La nota mínima para aprobar será de 7/10 y se desarrollará por medio de Google Forms y estará habilitado desde el 25 al 29 de septiembre del 2023. Para ingresar al examen, se les compartirá un link de acceso a sus correos registrados una vez terminadas las clases sincrónicas.
Con estas indicaciones, saludamos y damos la bienvenida a nuestra facilitadora del día de hoy, Magíster Cristina Pazmiño Carrera. Ella es abogada y periodista multimedios por la Universidad San Francisco de Quito, graduada con la distinción magna cum laude en ambas carreras. Máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, España, con reconocimiento por su trabajo de titulación respecto a la jurisdicción indígena en Ecuador a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana en relación a los pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia. Máster en Derecho Procesal por la Universidad Espíritu Santo de Ecuador, con calificación sobresaliente. Actualmente se desempeña como asesora del despacho del juez constitucional Enrique Herrería Bonet. Recibimos a la magíster Cristina Pazmiño Carrera, quien tendrá 1 hora con 30 minutos para su exposición con el tema Libertad de expresión, la acción de protección y el acceso a la información pública. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos por acogerme el día de hoy y es un gusto para mí poder compartir con ustedes. La idea de la ponencia de hoy es un poco empezar por ciertos conceptos claves que van a ser importantes. Luego quizá podremos entrar un poco en cuestiones más técnicas como la acción de protección, la acción de acceso a la información pública y también considerando, teniendo en mente 3 conceptos fundamentales relacionados con 3 derechos que son interdependientes, pero que llegan a tener una relación intrínseca, como vamos a ver principalmente en la forma en la que lo ha abordado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como lo son el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información pública y el derecho a la verdad. Justamente como les comentaban en un principio, soy asesora de la Corte Constitucional y adicionalmente soy abogada y periodista, entonces para mí siempre es un gusto poder hablar de estos temas que están muy relacionados con mis áreas de interés. Un poco para iniciar, podemos pasar a la primera diapositiva, gracias. Un poco para empezar, vamos a ir viendo cuáles tendrían estos conceptos básicos y las dimensiones que tiene el derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué es importante? ¿Cómo esto se relaciona? Quizá a veces lo tenemos de una manera bastante automática, la relación que se hace con el periodismo, pero no solamente tiene que ver con el periodismo. La siguiente, gracias. Un poco para ponernos en contexto, el derecho a la libertad de expresión se encuentra reconocido en la Constitución del Ecuador, que diferencia 2 cuestiones importantes que quiero que ustedes las tengan en cuenta, porque estas han sido desarrolladas por las sentencias de la Corte Constitucional, principalmente por una objeción presidencial y posteriormente vamos a ver por otro tipo de acciones públicas de inconstitucionalidad. Hay 2 partes fundamentales que están reconocidas tanto en la Constitución del Ecuador como en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en cualquier tratado de derecho internacional, y es esta conexión que existe siempre entre la expresión y la opinión. ¿Podemos seguir? Ahora, un artículo que va a ser clave para efectos de los conceptos que vamos a ver hoy y luego para hablar un poco de la acción de protección y de el acceso a la información pública, va a ser el artículo 18 de la Constitución. ¿Por qué? Porque en este artículo, en principio, quizá no resulta tan intuitivo y nos parecería ser que únicamente se aborda el derecho a la libertad de expresión, pero si es que realizamos un análisis pormenorizado de cuáles son cada una de las disposiciones del artículo 18, en realidad nos damos cuenta que se trata de estos 3 derechos que son interdependientes, que si bien es cierto, tienen una independencia propia, al mismo tiempo van a tener una relación bastante puntual, como vamos a ver en los casos que se ha abordado en la jurisprudencia constitucional. El primer inciso que nos habla de buscar, recibir, intercambiar, producir, difundir información que sea veraz, verificada, oportuna, contextualizada, tiene que ver más con lo que luego vamos a ver, que es el derecho a la libertad de expresión y en estas 2 dimensiones que ha dicho la Corte que posee, una dimensión individual, pero también una dimensión colectiva. Y por otro lado, tenemos el segundo inciso del artículo 18, que nos habla de el acceso libre a información generada por entidades públicas o en privadas que manejan fondos del Estado o realicen funciones públicas.
Y esto es importante porque, si se dan cuenta, como les decía en un principio, una lectura superficial de la norma nos dejaría entrever que se trata únicamente de la libertad de expresión, como este derecho que ampara a todos los demás. Sin embargo, aquí sí vemos que hay una diferencia, es el acceso a la información que generan las entidades públicas o privadas que manejen fondos del Estado o que realicen funciones públicas. Y esto tiene que ver más con la dimensión del acceso a la información pública. Y finalmente, en la última parte del inciso segundo del artículo 18, nos habla de que en caso de violación a derechos humanos, y esta cuestión es fundamental, ninguna entidad pública negará la información. Esto vamos a ver luego cómo tiene una relación con el derecho a la verdad, que es justamente el título de la ponencia que tenía el día de hoy. Como se dan cuenta, hay una conexión intrínseca entre estos tres derechos que inclusive se puede denotar de cómo está redactado el texto constitucional. ¿Podemos seguir? Ahora bien, un poco entrando ya en materia, en torno a la libertad de expresión, lo que ha dicho la Corte Constitucional, principalmente en el dictamen 3-22-OP, /22, que es la objeción presidencial que hubo a la ley reformatoria, a la ley de comunicación. La Corte Constitucional acogió criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuestiones que se habían desarrollado principalmente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y lo que dijo es que la libertad de expresión tiene una doble dimensión. Ambas son igualmente protegidas y tuteladas. Esta doble dimensión hace que el derecho a la libertad de expresión, en la forma en la que está acogido en el derecho convencional, en el derecho de los derechos humanos, tenga una doble protección o una protección reforzada. ¿Cuál va a ser la doble dimensión de la libertad de expresión? Por un lado, es la protección que tienen todas las personas a manifestar sus ideas, transmitir información, exponer sus opiniones y en general ejercer el derecho a emitir, crear, producir cualquier contenido para comunicarlo al mayor número de destinatarios posible. Entonces, es el derecho que tiene cada uno de nosotros a expresarse, ya sea a través de la información que difunda o a través de sus opiniones. Y el medio por el que se lo haga también goza de esa protección. Puede ser a través de prensa escrita, puede ser a través de una pintura, cualquier tipo de expresión que tengan las personas. Y por el otro lado, se encuentra la dimensión colectiva. Y es el derecho que tenemos todos nosotros, el que asiste a la sociedad como un todo, a acceder, recibir, buscar y conocer todas esas formas de expresión y del pensamiento. Ahora, esta doble dimensión tiene bastante sentido lógico y quizá es bastante racional la forma en la que la Corte Interamericana, la Corte Constitucional Ecuatoriana ha visto la libertad de expresión. Porque pensemos juntos qué sería el tener el derecho a expresarnos si es que no estuviese correlativamente el derecho de los demás a acceder a esa expresión o a poseer ese tipo de información u opinión que está profiriendo determinada persona. Entonces, esto también explica por qué el umbral de protección que tiene la libertad de expresión es reforzado y es muy alto. Porque el momento en el que cualquier tipo de disposición, ya sea normativa o cualquier acto, menoscaba la libertad de expresión, va a afectar a estos dos núcleos, tanto al núcleo individual de la persona que lo emite, que emite la expresión o la información, como al de la dimensión colectiva, es decir, todas las demás personas que tienen derecho a acceder, recibir, buscar y conocer esa información. ¿Podemos seguir? Ahora bien, una de las cuestiones que abordó la Corte en el dictamen 3-22-OP tiene que ver con cómo es la Ley Orgánica de Comunicación. Y en la Ley Orgánica de Comunicación se determina que los contenidos comunicacionales, y esto es bastante importante, es decir, cualquier cosa que se comunica a través de medios de comunicación, hoy en día también nos encontramos frente a diferentes plataformas que ustedes pueden encontrar en línea, medios digitales y demás. Decía la ley
dice la Ley Orgánica de Comunicación actual, es cualquier tipo de información u opinión. Todo esto se comprende como un contenido de comunicación. ¿Cuál era la reformatoria o una de las cosas que se abordó en el dictamen? Que la nueva reformatoria que proponía la Asamblea buscaba suprimir el texto opinión. Es decir, la opinión ya no va a ser un contenido comunicacional. Podemos seguirle la siguiente diapositiva. ¿Cuál era el problema o cuál es el problema que nos enfrentamos cada vez que hablamos de libertad de expresión y salen estos dos criterios como opinión e información? ¿Y por qué para criterio de la Corte resultaba gravoso que se suprima la opinión como un contenido comunicacional? Porque el artículo 66 de la Constitución reconoce el derecho a opinar y expresar el pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Entonces, inclusive la Declaratoria y Reconocimiento de los Derechos y Obligaciones del Hombre tiene una quizá expresa vinculación entre el derecho a la opinión y al pensamiento, porque la lógica es que primero vamos a pensar, realizar este ejercicio cognitivo y posteriormente esgrimir una opinión. Y por eso la opinión tradicionalmente ha formado parte de la expresión, más aún como un contenido que puede ser transmitido a través de medios de comunicación. ¿Qué es lo que dijo la Corte entonces en concreto respecto a la opinión? La opinión, como el derecho a la opinión, se sostiene en las ideas, en los criterios y en las posturas de cada persona, es decir, su pensamiento. Miren aquí, por eso es que existe siempre esta relación tan fuerte entre el derecho a la opinión y el derecho al pensamiento. Estos pensamientos se exteriorizan y se difunden a la sociedad, es decir, se expresan. Fíjense aquí el derecho a la libertad de expresión, en la manera y en los medios que considere cada persona, en todas sus formas y manifestaciones. Entonces, esta opinión es susceptible de ser exteriorizada, es decir, expresada, ¿a través de qué? A través de cualquier forma o manifestación. Y finalmente, esta es una cuestión que añade de manera expresa la Constitución ecuatoriana, y es que el derecho a la opinión, al decirnos que tiene que ver con la libertad, lo que dice la Corte es, se disfruta a plenitud en libertad, cuestión que obliga al Estado a asegurar las condiciones para que se ejerza el derecho libremente. Entonces, esa va a ser la particularidad de la opinión. Ahora, ¿cuál entonces es la diferencia entre la opinión y la información? Para la Corte Constitucional, a través de 3 sentencias fundamentales: la sentencia del caso La Hora, la sentencia del caso Vistazo y la objeción que les estaba comentando, la 3-22-OP, se realizó una diferencia entre cuál es la diferencia entre la información y la opinión. Y entonces lo que la Corte Constitucional dijo es que la opinión se refiere a juicios subjetivos de carácter individual, pues responde a la forma en la que una persona concibe, entiende e interpreta la realidad para formar su criterio y comunicarlo a los demás. Entonces, la opinión nunca va a poder estar, y esto es algo fundamental para que ustedes puedan identificar de una manera casi automática cuando hablamos de la opinión no puede estar sujeta a un juicio de verdad o falsedad. No es posible. ¿Por qué? Porque eso significaría que yo califique cuál va a ser la opinión o la manera en la que la otra persona concibe, entiende e interpreta al mundo que le rodea. Por ello, no va a poder estar sujeta a un juicio de es verdadero o es falso. Yo no puedo decir la forma en la que otra persona piensa es falsa, porque aquella premisa en sí misma es incorrecta. Y en cambio, la información tiene un elemento preponderante que reside en la descripción, los hechos objetivos por medio de los cuales se busca que la sociedad se encuentre al tanto del acontecer público. Es decir, principalmente la información se va a caracterizar por este criterio objetivo.
sí es posible que yo pueda decir con más o menos mayor o menor precisión si es que un hecho es falso. Es decir, si es que existe un asalto yo lo estoy viendo y se está dando una crónica al respecto, es muchísimo más probable que yo lo pueda someter a un juicio de es verdadero o es falso, pasó o no pasó, hubo o no hubo el asalto, que es diferente a la opinión como tal. Entonces, para la Corte Constitucional, en las sentencias que les estoy poniendo como referencia en la parte de abajo, ahí están los números de las sentencias, que son la sentencia del caso Vistazo, del caso La Hora y la objeción presidencial. Existe ya esta diferencia entre la opinión y la información. ¿Podemos seguir? Ahora bien, si retomamos el inicio de cuál es el problema o cuál era el problema al que se enfrentó la Corte y por el que tuvo que desarrollar esto para poder darle una respuesta razonable y jurídica al tema. Lo que dijo es que la opinión tiene un vínculo intrínseco y necesario con la libertad de expresión y la libertad del pensamiento, y que los medios de comunicación actúan como canales para el ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, que si bien es cierto nosotros ejercemos estos derechos en todos los espacios en los que nos encontramos, no es menos cierto que los medios de comunicación actúan como estos canales principales, porque quizá son la forma en la que de mayor en la que se evidencia de forma más concreta la transmisión de este tipo de expresiones y de opiniones. Pero, y aquí va la cuestión fundamental, en torno a los medios de comunicación, lo que dijo la Corte es, estos no solamente se encargan de difundir información. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver bueno, actualmente ya los medios de prensa tradicionales no son tan populares como eran antes, pero pueden ver en medios de comunicación digital, no siempre se transmite información. Muchas veces hay opinión, hay editoriales de opinión. Y para la Corte Constitucional, este ejercicio de la libertad de expresión en este contenido específico de opinión es igualmente protegible. Igual está sujeto a protección por parte de, y se encuentra amparado por la libertad de expresión. Entonces, en este caso en concreto, lo que la Corte Constitucional dijo es que en los medios de comunicación se difunden estos dos tipos de contenidos y por lo tanto suprimir a la opinión es contrario a la Constitución y el derecho que está reconocido en el artículo 18. ¿Podemos seguir? Ahora, un poco el tema de la libertad de expresión, como les decía antes de iniciar, siempre nos va a llevar a esta relación que hacemos de forma instantánea con el periodismo. Y lo hacemos porque, y esto es algo que ha dicho igual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo ahí igual les puse los números de casos por si ustedes luego quieren consultarlo. Hacemos esta revisión o esta conexión instantánea justamente porque los medios de comunicación actúan como los canales principales en donde se difunde la expresión, sea esta información u opinión, pero también porque los periodistas son las personas que decidieron ejercer su derecho a la libertad de expresión de forma remunerada y continua. Es decir, los periodistas ejercen el derecho que tenemos todos nosotros, simplemente que ellos lo hacen de una manera remunerada y continua, ya sea a través del ejercicio de estos dos tipos de contenidos. Y la diferencia entre estos dos tipos de contenidos, la expresión y la opinión, también tiene relevancia por la exigencia que se tiene en torno a el ejercicio del derecho. Me explico. Cuando nosotros decíamos que la información tiene un elemento preponderantemente descriptivo y también objetivo, lo que queremos decir es que, lógicamente, vamos a tener una mayor probabilidad de decir si es que es verdadero o falso. Y aquí es donde normalmente, por ejemplo, en el caso del periodismo, se exige que exista verosimilitud, que sea
que exista correspondencia entre la verdad, entre los hechos y lo que se está reportando. Sin embargo, en el caso de la opinión, no se puede hacer este tipo de conexión, y eso es algo que la Corte Constitucional lo dejó absolutamente claro. En el caso de la opinión, no podríamos exigirle nuevamente que exista esta verdad en la opinión, porque llega a ser parte del criterio subjetivo y de la forma en la que determinada persona ve lo que ocurre a su alrededor. Ahora, para efectos de la Corte, uno podría pensar en abstracto que lo único que merecería ser protegido es la información, y este ha sido principalmente el argumento que han tenido, por ejemplo, los legisladores en la ley reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, pero que es importante que ustedes lo tengan bastante claro. En principio, la premisa sería, solamente deberíamos proteger la información porque es lo objetivo, es lo veraz, es lo que tiene mayor probabilidad de ser verdadero o falso. Nadie quiere estar informado con hechos que no sean reales. Pero lo que dijo la Corte a través de las sentencias que les comentaba antes, la sentencia del caso Vistazo, la sentencia del caso La Hora, la sentencia de la objeción presidencial y lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que esto no es cierto. Tan protegido es la información como lo es la opinión, porque la opinión también tiene un valor, y esto es algo que muchas veces se pierde de vista. ¿Cuál es el valor de la opinión? Que para las personas sí llega a ser necesario saber qué es lo que piensa otro y a raíz de eso formarse su propio criterio. El hecho de que tú puedas estar de acuerdo con alguien o incluso estar en desacuerdo con alguien llega a ser también importante en los cauces democráticos de la sociedad. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que podemos conocer cuál es la opinión o el pensamiento que tiene el otro, la forma en la que concibe las cosas, y nosotros podemos estar de acuerdo o mostrar nuestro desacuerdo. En esa medida, en la forma en la que conocer la opinión de los otros nos ayuda o nos permite crear nuestras propias posturas, nuestros propios criterios, entablar un debate democrático, es que la opinión llega a tener un peso bastante importante. ¿Podemos seguir? Ahora bien, con este concepto ya bastante claro, podemos hablar ahora de la información pública y el derecho a la verdad. Porque como les decía en un principio, hay una relación entre estos tres derechos, pero no significa que son lo mismo, pues el contenido de cada uno es distinto. Y quizá en la mayor parte de casos, en donde más existe confusión es en la información pública y en el derecho a la verdad, en el contenido del derecho a la verdad. Podemos seguir. Entonces, ¿qué entendemos por información pública? La información pública es toda información que reposa en entidades públicas, pero también es la información producida por dichas entidades. Es decir, si es que el INEC realiza una estadística sobre el número de mujeres adolescentes embarazadas en el Ecuador en este año, hasta este año, eso también es información pública, porque está producido por la entidad pública. Pero también, y esta cuestión es verdaderamente importante, es la información producida por privados con recursos públicos. Entonces, digamos que el Estado ecuatoriano contrata a un auditor externo para que realice una auditoría sobre temas de contratación pública en, no sé, ciertos hospitales, en la dotación de medicinas para ciertos hospitales. Esa información también es información pública, pese a que haya sido hecho por un extranjero, por un privado. ¿Por qué? Porque ha sido financiado con recursos públicos. Ahora bien, ¿quién puede acceder a esta información? Esta información se puede acceder a todo documento público. Aquí hay tres cuestiones que son realmente importantes, y aquí nos vamos a encontrar con la información que es confidencial o de otras personas y la información que se encuentra reservada. Podemos seguir, por favor. Para esto es necesario que tengamos primero en mente cuál es el principio que rige el acceso a la información pública.
o la información pública como tal, y es el principio de publicidad. Este principio se encuentra recogido en la Ley Orgánica de Información, de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Y qué es lo que nos dice? Es que por regla general, toda información que se encuentre en entidades públicas que reposen estos organismos o que haya sido financiada con recursos públicos debe ser pública. Entonces, para ustedes debe quedar absolutamente claro que no se puede explicar el mundo desde la excepción, que en muchos casos parecería ser que es así. En muchos casos parecería ser que la excepción es la regla general, es decir, que toda la información es reservada o es confidencial, no podemos acceder a ella y que únicamente podríamos acceder en determinados casos. Es lo contrario. En realidad, la regla general es que toda la información es pública y en esa medida podemos acceder a ella a menos que excepcionalmente esta información sea confidencial o haya sido catalogada como reservada por los órganos competentes para tal efecto. Podemos seguir. Ahora bien, la información reservada tiene que ver con todos los documentos que han sido calificados como tal por el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Qué información principalmente es reservada? Normalmente la información relacionada con los planes y órdenes de defensa nacional, la información de inteligencia, la ubicación de material bélico, cuestiones de esta índole. ¿Por cuánto tiempo permanece reservada? Y eso también es importante que ustedes lo tengan en mente, que permanece como reservada por 15 años. Luego de los cuales el órgano competente, el Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo, podría decir, yo vuelvo a darle el carácter de reservada por otros 15 años. Mientras que la información confidencial tiene que ver con información pública personal, es decir, derechos personalísimos. Por ejemplo, tiene que ver con mi historial médico, mi historial clínico. Y aún entonces, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta por un caso que también les voy a comentar ahorita que tuvo la Corte Constitucional, que también ha tomado esto con ciertas pinzas para que puedan ver cuál ha sido en realidad la importancia del derecho al acceso a la información pública. Les voy a poner este caso para que, no sé, tal vez y alguno de ustedes pueda ayudarme comentando qué piensan. O si es que ustedes ya leyeron la sentencia, igual creo que podría ser enriquecedor para todos. Pero teniendo esto en cuenta, la regla general es el acceso a la información pública. Tenemos dos excepciones claramente identificadas. La una es la información reservada y la otra la información confidencial. Ahora, no sé si ustedes recuerdan el escándalo que salió en medios de comunicación cuando se dio el proceso de vacunación y que en ese momento, exactamente, y que en ese momento se hablaba en medios de comunicación de la vacunación VIP, que son todas estas personas que pertenecían a grupos de poder o eran personas relacionadas con determinados sectores, que a pesar de que no se encontraban en la lista, porque había una lista de prelación, de orden para la vacunación, en la que se le daba preferencia a las personas que tenían cierto tipo de enfermedades, que tenían una edad avanzada y demás. En ese momento estalló el escándalo de este grupo de personas que logró acceder a la vacunación saltándose todas las reglas. ¿Qué es lo que pasó en ese caso? La Defensoría del Pueblo hizo una solicitud de acceso a la información y en la solicitud de acceso a la información lo que pidió al órgano competente de salud es que le dé la lista de las personas que habían recibido la vacunación. ¿Cuál fue la respuesta que le dio el Ministerio de Salud Pública? Fue, no le puedo dar esta información porque esto es información confidencial. Tiene que ver con el dato personal. Es información personalísima de las personas que se vacunaron. Sería como acceder al historial clínico, a mi historial clínico, por ejemplo. Y esa información yo no le puedo dar. No sé, ustedes si es que ya leyeron la sentencia, hay alguien que haya leído la sentencia, o si es que no leyó la sentencia, si es que
quisiera decirme qué impresiones les causa. O sea, pensarían que se podría acceder a este tipo de información considerando las dos cuestiones que les decía antes, que la regla general es el acceso a toda la información pública. Esto sería información pública, pero que existen estas dos excepciones, que es la información reservada y también la información confidencial. Antes de eso, no sé si es que alguien sí leyó la sentencia, si quiere, o si no la han leído, si quiere compartirnos sus impresiones. No, creo que no hay ninguna mano alzada. Sí, yo no puedo ver, No hay. pero bueno, Tal vez, está bien. tal vez al Ujú. final de la disposición le abrimos el debate de las preguntas. Súper. Eh, en principio, y este fue un tema que al interno de la Corte causó bastantes dudas, justamente por esta cuestión. Parecería ser que la información sobre la vacunación es información confidencial, porque acuérdense que la información confidencial tiene que ver con tu información personal, tu historial clínico. Sin embargo, la Corte hizo bastantes, diferenció bastantes cuestiones que son relevantes y que de hecho fue un aporte bastante importante de la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, po- podemos seguir en la siguiente diapositiva. Gracias. ¿Cuáles eran los tres focos de información que solicitó la Defensoría del Pueblo? Yo quiero saber el informe sobre la llegada de vacunas y el número de vacunas adquiridas contra el COVID. Sobre este punto, sobre esta información, lo que dijo la Corte es, yo no veo que hay ninguna afectación a la seguridad nacional, por ejemplo, no es información reservada, tampoco veo que esta sea información confidencial, acuérdense siempre de las dos únicas excepciones. Más bien, yo pienso que es de interés nacional, Es decir, al Estado ecuatoriano o a la ciudadanía ecuatoriana le interesa saber sobre la llegada de vacunas y el número de vacunas que llegaron al Ecuador. Entonces, por otro lado, y lo que dijo la Corte es fundamental, esto se trata de una adquisición que hizo el Estado ecuatoriano y que debe regirse por el proceso de compras públicas del Sistema Nacional de Contratación Pública. A la luz de esto, si es que se trató de la llegada de las vacunas y el número de vacunas adquiridas, es obvio que esta información es de acceso a la información pública, la regla general. La segunda cosa que solicitó la Defensoría del Pueblo es el protocolo de vacunación. Y sobre esto, la Corte Constitucional dijo, se trata de procedimientos técnicos. Es decir, aquí no rige la excepción de confidencialidad, porque yo no estoy diciendo cómo a Cristina Pazmiño se le hizo tal procedimiento, sino que la Defensoría del Pueblo quiere saber cuál es el protocolo general de vacunación. Tampoco se rige por las dos excepciones que vimos del acceso a la información. Y por último, este era el punto que causaba controversia y por el que el Ministerio de Salud Pública le negó el pedido a la Defensoría del Pueblo. Y es el listado de las personas que habían recibido las vacunas, debiendo indicar nombres, apellidos, número de cédula, edad, si pertenece al personal de salud y si es una persona adulta mayor. Porque acuérdense que cuando inició el tema de la vacunación, entre el orden de prelación, principalmente se encontraba las personas del personal de salud, porque obviamente los médicos estaban en primera línea para la vacunación. Y en segundo lugar, si es que eras un adulto mayor, que era otro de los criterios para acceder a la vacunación antes. ¿Qué es lo que dijo la Corte? Hay una diferencia entre el dato clínico, que es la información de la salud de esta persona que se encuentra en la historia clínica y que solo atañe a la persona, que no puede ser entregada al ser información íntima. Por ejemplo, si una persona tiene VIH, esa información no es sujeto de ser accedida por parte de los demás. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Y es que en este caso las personas que accedían a la vacunación no eran pacientes.
dentro de su historial clínico o sus datos clínicos no se encontraba el tema del COVID, sino que el protocolo de vacunación en todo caso era una medida preventiva que tenía relación con ser beneficiario de una política pública. Esta cuestión es absolutamente importante justamente para efectos del acceso a la información y principalmente por la formación que ustedes tienen. Fíjense que en esta cuestión tan importante la Corte dijo no. Inclusive esto no es información confidencial, porque rige la regla general que es el acceso a la información pública. Pasando ahora a otro caso que igual les quería contar un poco sobre el tema de la información pública. Esto es de interés del ciudadano. ¿Por qué nos interesa a los ciudadanos conocer la información que reposa en entidades públicas? Por la trascendencia que tiene para, fíjense ustedes, puede ser desde cuestiones tan grandes como temas de corrupción, como para mejorar políticas públicas. Este es un ejemplo que pasó en Colombia y es bastante interesante que el artículo se encuentra publicado en Open Contracting Stories y ahí ustedes pueden ver si es que quieren acceder a él. En este caso, en Colombia, es muy interesante porque igual existía una trama de corrupción en torno a el desayuno escolar colombiano. Entonces, existían estos monopolios que se encargaban de toda la contratación de alimentos para las escuelas públicas en Colombia. ¿Y qué es lo que hace con acompañamiento de la Defensoría Pública de Colombia? Lo que hacen es empezar a solicitar acceder a ciertas personas a través de las acciones que existen en Colombia, en las acciones constitucionales, acceder a información sobre qué estaba ocurriendo con estos temas de contratos. Las personas luego empiezan a adquirir esta capacitación para acceder a contratos públicos sobre esta materia y se dan cuenta del problema de fondo. Hay un monopolio que lo tienen solamente ciertos contratistas eh, y con ocasión de este monopolio es que es casi imposible que los microempresarios, los proveedores pequeños, los pequeños agricultores puedan acceder y encima el desayuno ni siquiera cumplía con la especificación nutricional que requería el órgano rector en salud. Y a través del acompañamiento que se hizo con los defensores de allá y demás, se accede a esta información y desde la ciudadanía empiezan a plantear estos cambios legislativos y contractuales. ¿Cuál fue? Fíjense que 170 millones de dólares solo entre 12 proveedores. ¿Qué es lo que empiezan a hacer ya la ciudadanía luego de aprender a cómo acceder a esta información y de acceder a la misma? Empieza a presionar para que se revean estos contratos, para que existan cambios y como consecuencia se logró alcanzar incluso a un número mayor de destinatarios. Se llegó a más escuelas, se mejoró el desayuno escolar en los sectores en donde se empezó a hacer estos cambios. Y se incluyó en la cadena de valor a pequeños agricultores. Entonces, este es otro ejemplo de cómo el acceso a estos derechos, al derecho, en este caso al acceso a la información pública, resulta tan relevante, incluso para mejorar política pública, que es otra cuestión bastante interesante. Por eso les traía este ejemplo. ¿Podemos seguir? Esta es una cuestión fundamental y quizá es la frase que mejor evidencia la importancia de este derecho. Y es que no hay democracia si no hay información pública. En las sentencias que vamos a ver después, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se abordó con mayor énfasis el tema de la información pública y ya vamos a ver cómo incluso para la Corte Constitucional este derecho llega a tener esa prelación tan importante. Ahora,
quiero un poco enfocarme en el derecho a la verdad, que se encontraba también en el título de la ponencia y que tiene relación con el acceso a la información pública. Como les decía, quizá la noción principal que tenemos del derecho a la verdad se encuentra en el último inciso del segundo número del artículo 18 de la Constitución, que dice: en caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. ¿Podemos seguir? Ya. ¿Qué es el derecho a la verdad? Y esto es algo que a mí me interesa particularmente que a ustedes les quede sumamente claro, porque las cosas que han llegado a la Corte desde la objeción a la ley de comunicación, cuando la Asamblea decía los medios de comunicación deben garantizar el derecho a la verdad, y ustedes en el puesto que ocupan, ustedes deben tener sumamente claro qué es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad nació o se abordó principalmente por el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Y por qué? Porque en los casos de desaparición, cuando las personas desaparecían en el marco de un conflicto bélico, de una guerra, el Comité de la Cruz Roja empezó a decir, los familiares tienen derecho a saber qué pasó con sus parientes. No era posible que yo tenga un familiar que se encontraba en el marco de la guerra en Medio Oriente y que a mí me digan, no, no sabemos nada. O sea, no sabemos si es que se murió, le mataron, fue víctima colateral en un atentado. Eh, no había nada de información sobre estas personas. Entonces el Comité de la Cruz Roja empezó a decir, los familiares tienen derecho a saber qué ocurrió con sus parientes en el marco de un conflicto bélico. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también adoptó el concepto y el criterio. También adoptó el derecho a la verdad en su jurisprudencia, y esto también ha sido abordado principalmente en México en distintos amparos de revisión. ¿Podemos seguir? Ahora bien, la Corte Constitucional abordó principalmente el derecho a la verdad y con el derecho de acceso a la información pública. ¿En qué caso? En el caso 2366-18-EP, que es conocido como el caso Gabela. Es un caso que salió recientemente incluso en medios de comunicación y cuya acción extraordinaria de protección llegó gracias a la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles fueron los antecedentes de este caso? Bueno, un poco solamente para dar antecedentes, hubo el asesinato del general Jorge Gabela, que en la época del exmandatario de la República, Rafael Correa, denunció que había casos de corrupción con la compra de helicópteros Drew. Cerca de $17 millones, eran 7 helicópteros. 4 de estos helicópteros se cayeron. Parecería ser que hubo una trama de corrupción. Más allá de esto, lo que nos interesa para efectos del caso es lo siguiente. En esa época se contrató a un perito argentino para que elabore un informe pericial, debido a que los familiares, principalmente la viuda del general Jorge Gabela, empezaron a insistir con el tema de que no fue un delito común, sino que se trató de una ejecución con ocasión de las denuncias de corrupción. Se elabora este informe y este informe por decreto ejecutivo debía ser puesto en conocimiento del presidente de la República y luego debía ser público. Debía ser público para todos los ecuatorianos. Entonces, cualquier persona podía acceder a ese documento. Esto nunca se hizo, la primera cuestión. Y la segunda cuestión, esto también es muy importante para efectos de lo que hemos hablado del acceso a la información pública, es que el contrato en torno a este informe pericial decía que debía tener 3 partes. La primera parte con antecedentes, la segunda parte, el perito debía decir si es que se trató o no de un delito común o si tal vez tenía relación con la delincuencia organizada, es decir, con el caso de corrupción. Si es que el perito decía que es un delito común,
hasta ahí se acababa. Se quedaba en el segundo informe y no había más. Pero si es que en el segundo informe se llegaba a la conclusión de que se trató de delincuencia organizada, entonces necesariamente tenía que crear un tercer informe en el que dijera quiénes serían los posibles responsables de, del asesinato, y cuáles serían sus motivaciones. Ahora, tanto la Defensoría del Pueblo como los familiares de la víctima, la viuda de General Gabela, se dieron cuenta que nunca se socializó el informe pericial, pese a que por ley o por decreto ejecutivo este debía ser público. Nunca sucedió. Y la segunda cosa que se dieron cuenta es que el segundo informe concluía que se trató de delincuencia organizada. Por ende, el tercer informe debía nombrar a los posibles responsables del hecho. Pero ¿qué pasaba? Que el segundo informe tenía firmas, el primero también, y decía esto es delincuencia organizada, pero el tercer informe no estaba firmado, sumillado, y concluía que no, que se trató de delincuencia común, que fue un simple asalto. Entonces, no existía correspondencia entre la información que tenía el propio informe. Y esto es importante porque el acceso a la información pública y la información a la que se accede tiene que tener la mayor probabilidad de ser verosímil. Es decir, si es que yo veo que una información que me está dando la autoridad pública llega a ser del todo contradictoria o incompatible entre sí, en este caso la información era incompatible, generaba dudas, ¿podría yo poner una acción de acceso a la información pública? Y la Corte ha dicho que sí. ¿Qué ocurrió en este caso? A la viuda le negaron las acciones en primera y en segunda instancia, entonces quien activó fue la Defensoría del Pueblo a nombre de los familiares, pero también a nombre de la ciudadanía, porque acuérdense, el informe debía ser público. ¿Podemos seguir? Y con ocasión de esto, la Corte aclaró qué tiene que ver o qué contenido tiene el derecho a la verdad. Como les decía antes, el derecho a la verdad asiste a los familiares y a las víctimas de infracciones penales o de violaciones a derechos humanos. En estos casos, ¿por qué asiste a estas personas? Nuevamente, acuérdense un poco de los antecedentes que les di. En primera instancia, este derecho se reconoce por el Comité de la Cruz Roja en el marco de cuestiones de personas desaparecidas. No sé si ustedes vieron que en la diapositiva que yo les había puesto antes les hablaba de amparos de revisión en México, que es en donde también se ha desarrollado bastante jurisprudencia sobre el derecho a la verdad. ¿Y por qué en México? Lastimosamente por el alto número de femicidios que existe en México. Entonces, en México, en amparos de revisión, la Corte Mexicana ha desarrollado el derecho a la verdad y ha dicho, en caso de un femicidio, eh, existe el derecho a la verdad. ¿Qué significa el derecho a la verdad? Que los familiares tienen derecho a saber qué pasó con la víctima, a que se sancione al responsable y a que la sociedad sepa. El derecho a la verdad también tiene una doble dimensión como el derecho a la libertad de expresión. ¿Y por qué tiene una doble dimensión? Porque por un lado se encuentra el derecho de la familia y de la víctima a que se sancione al responsable, a que se conozca quién fue, a que no se vuelva a realizar un acto así, a ser reparados. Pero por otro lado, nosotros como sociedad, y esto lo dijo expresamente la Corte en el caso Gabela, como sociedad también tenemos derecho a la verdad. ¿Por qué? Porque únicamente a través de conocer lo que ocurre, de saber cuáles son estas infracciones penales o estas violaciones a derechos humanos, como sociedad podemos encauzar nuestros valores democráticos, encauzar nuestras instituciones, corregir lo que no se encuentre bien, ver qué es lo que está ocurriendo y a través de distintos mecanismos enfrentarlos con las herramientas pertinentes. Por eso el derecho a la verdad tiene estas dos dimensiones. ¿Y cuál es el problema aquí? Y esto es algo que la Corte ha advertido que ocurre con bastante frecuencia. Por ejemplo, en la Ley Orgánica
que pretendió modificar la ley de comunicación. Muchas veces se dice que el periodismo o los comunicadores en general deben garantizar el derecho a la verdad, pero esto es em, equivocado, porque ¿quién es el garante del derecho a la verdad? Pensemos en la verdad como derecho. Es el Estado. Siempre va a ser el Estado, porque el Estado es quien tiene la obligación de garantizar que se investigue a los responsables del hecho, que se los sancione, que se esclarezcan los pormenores de lo que ocurrió y entregar todas las garantías para que una infracción como esa o una violación a los derechos humanos no se repita. Ahora bien, con esto en mente, lo que la Corte Constitucional advirtió es que hay casos excepcionales, puntuales, en donde podemos ver que existe un vínculo entre la información pública y el derecho a la verdad. Y el caso Gabela para la Corte Constitucional era uno de esos casos. ¿Por qué? Porque el acceso a esta información pública, a esta información que debía ser pública porque fue financiada con recursos públicos, porque el decreto decía que debía ser de acceso para toda la ciudadanía, etcétera. El acceso a esta información repercutía de forma directa en el goce del derecho a la verdad para la familia y para la sociedad. ¿Por qué? Porque los familiares pidieron el informe y se les concedió por las graves sospechas que tenían sobre el asesinato del general Jorge Gabela. Entonces, el acceder al informe pericial, en este caso en particular, sí tenía un impacto en el ejercicio y en el disfrute del derecho a la verdad. ¿Por qué? Porque la familia quería conocer quiénes eran los responsables, o al menos quería tener alguna suerte de información, que el Estado le dé alguna respuesta. Entonces, existen situaciones de excepción, ciertas situaciones en las que se encuentra la conexión entre estos dos derechos. Y acuérdense que, como decía el artículo 18, al final del inciso segundo, en estos casos, cuando exista una grave violación de derechos humanos o cuando exista una infracción penal, el Estado no se puede negar a dar información. En esto no hay una excepción a la regla. En estos casos, porque obviamente pensemos en el fondo que está de esto. La información que yo quiero tener como familiar de una persona que se encuentra desaparecida o que ha sido víctima de secuestro, no me pueden decir, no, ¿sabe qué? Esta información es confidencial. No tiene sentido, sino que yo debo poder acceder a esta información como familiar. Entonces, en el caso 2366-18-EP, la Corte vio que el derecho a la verdad es plenamente justiciable. ¿Por qué? Porque ustedes sí pueden ir ante la justicia para accionar a este derecho y que se puede ver transgredido en estas dos dimensiones, en su dimensión individual y en su dimensión colectiva. Acuérdense que, por ejemplo, en este caso, el caso se origina con una acción de acceso a la información pública. Entonces, en los casos en donde exista esta interdependencia entre el acceso a la información pública y el derecho a la verdad, quizá la garantía que podría ser accionada es esta, la acción de acceso a la información pública, que de hecho fue la que ejerció, la que activó la Defensoría del Pueblo para acceder a esta información. Podemos pasar a la... Cuando esto es algo que la Corte creó o que la Corte dejó establecido plenamente en la sentencia 2366-18-EP del caso Gabela, y es que cuando exista una conexión entre el acceso a la información pública y el derecho a la verdad, el Estado tiene por lo menos 5 obligaciones. Y esto es algo que también debe estar siempre en su radar. En estos casos, la primera obligación, y es la más lógica, es la preservación de los documentos que tengan relación con la violación de derechos. Es decir, ¿y por qué se puso expresamente esto? Más allá de que estas obligaciones no es que se
las inventó la Corte, sino que se desprenden de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Por qué puso esto? Porque cuando la Defensoría del Pueblo propuso la acción de acceso a la información pública, lo que le dijo el gobierno de turno también era que esto fue en el gobierno de Lenín Moreno, yo soy otra presidencia, ya no encuentro la información. Busqué en el Ministerio de Derechos Humanos, busqué en el repositorio de aquí, de la Presidencia de la República, pero ya no hay. Y yo soy otra administración, yo soy la administración de Lenín Moreno. Lo que ustedes están pidiendo, Defensoría del Pueblo, fue en la administración de Rafael Correa. Entonces ya nada. Y los jueces aceptaron esto. En primera y en segunda instancia, los jueces le dijeron, es verdad, la Presidencia de la República ya ha justificado que en verdad no fue en su administración y que no tiene forma de acceder a estos documentos. Pero ¿qué es lo que dijo la Corte? Dijo, esto no es un argumento plausible. ¿Por qué? Porque la obligación es del ente, es la Presidencia de la República. No tiene que ver el personero, sino la persona que está a cargo de la entidad. Entonces, la primera obligación que existe en el marco de la información pública, pero que se refuerza y que existe más aún cuando hay información pública y cuando hay también derecho a la verdad, es la preservación de los documentos. La segunda es la identificación del lugar en donde reposa la información que se requiere. Es decir, en este caso, como les digo, este es el caso que mejor ilustró estos dos derechos, porque en este caso la otra cuestión que decía la presidencia, el accionado en este caso fue, no sé dónde está la información. Se suponía que estaba en el Ministerio de Derechos Humanos, pero no aparecía ahí. Luego decían, no, pero es que el decreto decía que el informe se daba en las manos del presidente de la República, debería estar en la presidencia. Decían, no, en la presidencia tampoco está, en la asamblea tampoco. O sea, no puede el Estado venir y decirte, no sé en dónde está. Tiene que tener plenamente identificado en dónde reposa esa información, dónde está. La tercera es el acceso sin restricciones a la información por parte de los familiares y las autoridades competentes. Nuevamente, piensen ustedes que se trata de infracciones penales y violaciones a derechos humanos. Entonces, lo lógico es que los familiares puedan acceder, pero también la autoridad competente. Piensen ustedes en fiscalía. El manejo adecuado de la información de manera que se prevenga su alteración, su mutilación, su ocultación o destrucción. Esto es muy, muy importante. No puede quedarse la información y luego que el Estado diga, no, esa información se me perdió, o ya no la encuentro, o está recortada, o en este caso, luego de que ya se requirió algunas veces del informe, que aparecieron estos 3 informes, pero que presentaban inconsistencias y que generaban bastantes dudas sobre si es que en realidad podían ser verosímiles, o sea, si es que en verdad eran ciertos. Y la última, la reconstrucción. Aquí hay una cuestión fundamental. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública dice que no se puede obligar, y esto es verdad, no se puede obligar a las entidades públicas a crear información que no reposa en sus dependencias o información que no posee. Entonces, por ejemplo, yo el día de mañana tengo que hacer un trabajo y se me ocurre ir donde el INEC a decirle, oiga, quiero que usted me haga un censo nacional a corte de hoy, o que yo vaya donde el INEC y le diga, no, quiero que me haga un análisis estadístico sobre este grupo etario y no sé qué. O sea, crear información que no posee la entidad pública, eso es un límite legal expreso que establece la ley orgánica y que no se puede decir cree de la nada. Pero aquí va la diferencia que hubo y que la Corte abordó en su jurisprudencia. Tiene que ver con las diferencias que presentaba este caso, porque en este caso no es que se le pedía crear el informe, porque el informe ya debía existir. El problema es que habían serios cuestionamientos con la verosimilitud de la información. Parecía que la información estaba alterada. Inclusive la Presidencia de la República luego dijo, yo no tengo certeza de que este sea el verdadero informe.
¿Cuál es la obligación en este tipo de casos? La reconstrucción. Es decir, que cuando se extravió, cuando es incompleta y cuando no puede ser recuperada, sí se puede acudir a la justicia y se le puede decir, oiga, necesito que se reconstruya la información. Porque ahí no se está pidiendo que el órgano o la entidad cree la información desde cero. Tú no le estás dando esa obligación como limita la ley orgánica. Lo que estás haciendo es decirle, esta información ya existía y usted tenía una obligación legal de custodio, una obligación legal de protección y reserva e identificación de dónde está esa información. Y no es posible que usted ahora me diga, se me perdió, no encuentro, o está mutilado, ya no puedo hacer nada. No, en ese caso, usted tiene la obligación de reconstruir. Si es que se le perdió determinado informe, tiene que volverlo a hacer. En este caso, lo que dijo la Corte es que tenía que volver a reconstruirse el tercer informe pericial, que era el que no se encontraba en los activos y en las bases de la judicatura, que digo, de la presidencia ni identidad pública, y sobre la base de eso, em, entregar este informe que también tenía que tener la participación ya del accionante, que era la Defensoría del Pueblo y de los familiares. Esta es como que la otra cuestión que es verdaderamente importante en temas de acceso a la información pública. Ahora, podemos seguir. Como les decía, para que ustedes lo tengan presente, este es el artículo concreto de la LOTAIP, donde expresamente se dice que la solicitud de acceso a la información pública no implica la obligación de las entidades de la administración pública y demás entes señalados a crear o producir información con la que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. Quizá y esto también me permite aclarar una cosa. Si es que es obligación de la entidad tener esta información, tampoco les van a poder decir a ustedes, no, es que esta información no ha sido creada y como no ha sido creada, tampoco te puedo dar el acceso. No, es que no hayas tenido la obligación de tener esa información. El ejemplo que yo les di sobre el INEC quizá es el que mejor puede ilustrar esto. O sea, actualmente no tendría la obligación de hacerme a mí un análisis estadístico de determinadas cuestiones, pero sí tiene la obligación de poseer determinado tipo de información. Entonces, en esos casos, sí le podría exigir que me dé la información si es que naturalmente debería tenerla, pero no podría crear o producir información que no disponga o no tenga la obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. Y la ley orgánica, la LOTAIP, también dice que tampoco faculta al peticionario a exigir que las entidades efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean. Piensen ustedes en algo, en temas de contratación pública. Por ejemplo, si es que si es que se exige información a un municipio de los contratos que ha suscrito por determinada cuestión, te deben entregar esta información. Pero no le podría ir a decir al municipio, efectúe un análisis sobre este grupo de contrataciones que hizo. Aquello no sería razonable y tampoco es obligación del ente público dar ese tipo de información. Podemos pasar a la siguiente. Ya. Lo que, como les decía nuevamente, es diferente a la obligación de reconstrucción. ¿Por qué? Porque en estos casos, y esto es algo textual que dijo la Corte Constitucional, cuando determinada información relacionada con una infracción penal o violación a derechos humanos, aquí la Corte dijo derecho a la verdad, o sea, cuando está en juego el derecho a la verdad, y determinada información ya existía, pero fue objeto de alteración, mutilación, ocultación o pérdida, el Estado no persigue crear la información, sino que como custodio tiene la obligación de emprender todas las acciones necesarias
para recuperarla y así lograr su reconstrucción. ¿Por qué? Aquí hay otra cuestión que también es fundamental para que ustedes la tengan en mente, no sé, en un pedido de en una solicitud primero de acceso a la información y en caso de que no prospere, en una acción de acceso a la información pública. Y es que el Estado, según el artículo 10 de la LOTAIP, debe mantener registros de manera profesional y conservar siempre los originales de la información que posea. Entonces, la reconstrucción es recuperar esa información que ya existía, no crearla, es recuperarla. Es la única forma de volver a tener la información que se requiere. Porque hay una cuestión adicional que también es importante tener en cuenta y es que la recuperación de la información tiene que ver con el hecho de que el acceso a la información pública no se propone la acción, no se propone únicamente con aquella información a la que tú no puedes acceder, sino que cuando la información que te esté dando, piensen ustedes en una entidad pública, en el caso de las vacunas VIP, cuando la información, digamos que sí le daban los protocolos de vacunación, pero la información estaba mutilada, no estaba completa o estaba alterada, o habían serias dudas sobre la verosimilitud de esa información. Ahí también procede la acción de acceso a la información pública. Yo puedo ir donde, en caso de que el trámite administrativo y la solicitud administrativa no prospere, yo tengo la posibilidad de ir con la garantía ante un juez y decirle, oiga, tengo dudas sobre la verosimilitud de esta información está mutilada, me están dando incompleto el informe que estoy pidiendo o no me están dando o está alterado, está incompleto o está alterado. Hay serias dudas sobre lo real que puede ser este informe y en ese tipo de supuestos también es posible que yo pueda proponer una acción de acceso a la información pública. Esta es otra de las cuestiones que la Corte, con ocasión de la sentencia 2366-18-EP, también habilitó en el marco de esta garantía. Em, creo que por ahí puedo terminar. No sé si es que... Gracias. Tal vez sí podemos pasar a las preguntas que tengan. Agradecemos la importante intervención de la magíster Cristina Pazmiño Carrera por su importante intervención. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas recibidas o si desean, por favor, pueden hacer uso de la palabra alzando la mano de virtual disponible en esta plataforma. Creo que ya teníamos algunas preguntas en el chat. Mateo Salguero, bueno, en realidad hace dos preguntas. La primera dice, ¿cuáles son los límites al derecho a la libertad de expresión? Claro, ¿cuáles son los límites a la libertad de expresión? Bueno, el sistema interamericano quizá nos ha dado los límites más importantes, que son el discurso de odio, la apología al odio, la incitación al genocidio, cuando la libertad de expresión te lleva a decir, pongámonos de acuerdo para un genocidio, para afectar a un grupo vulnerable o para hacer daño a otra persona. Ese tipo de discursos no están protegidos. eh, ni por el sistema interamericano y mucho menos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Lo que no quiere decir, y esto es una cuestión que es muy importante, lo que no quiere decir que las expresiones que sean información u opinión, que sean chocantes, incómodas, que no nos gusten, también están protegidas. Es decir, no hay un derecho a que no nos digan lo que no nos agrada o con lo que no estamos de acuerdo. Incluso las opiniones, y esto es algo que sobre todo la jurisprudencia de la Corte Interamericana lo ha dejado absolutamente claro, incluso las opiniones, las expresiones chocantes, irritantes que pueden causar desacuerdo están protegidas
salvo estas excepciones, como que la apología al odio, la incitación al genocidio, que ya son discursos que están encaminados hacia crearle un daño, a tener una conducta sistemática en contra de quizá un grupo vulnerable. Tenemos otra pregunta de Rachel Campos. ¿Cómo se puede determinar qué es la verdad, teniendo en cuenta que la importancia del derecho a la verdad en relación con el acceso a la información? Esta es una buena pregunta y creo que es por, quizá ahí es nuestra obligación un poco ver el tema desde lo jurídico y no desde el lenguaje coloquial y común. Porque cuando hablamos de verdad, de la verdad como concepto en general o coloquialmente, en lo que todos nosotros estamos pensando es en que exista el mayor grado de correspondencia entre los hechos que se están diciendo y lo que se dice, o entre lo que ocurre y entre lo que parece que está ocurriendo. Es decir, la verdad es que nos encontramos todos ahorita aquí. Pero el problema es que, y esta pregunta de Rachel Campos es muy importante por eso, es porque el derecho a la verdad nos demanda a nosotros pensar más desde otra lógica, desde la lógica jurídica. Entonces, el derecho a la verdad no va a tener relación, mejor dicho, tiene relación con estas obligaciones que les comentaba. El derecho a la verdad es que la familia y la víctima pueda conocer quién es el responsable de la infracción penal, que se sancione, que la sociedad sepa qué ocurrió en determinado caso para encauzar sus sistemas democráticos. Entonces, la verdad como derecho tiene implicación en este tipo de situaciones. ¿Y por qué tal vez se le llama derecho a la verdad? Esta es una elucubración mía, pero de lo que ha dicho la jurisprudencia y demás, principalmente tiene que ver por la verdad de los hechos de la infracción penal. Entonces, ¿cómo se puede determinar qué es la verdad? La verdad como derecho, que es lo que siempre deberíamos como anclarle, como que la verdad como derecho, porque si hablamos de la verdad en términos generales y coloquiales puede ser la correspondencia simple entre las cosas, pero la verdad como derecho, ¿cómo se puede determinar? Tiene que ver con qué pasó con la infracción penal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este caso de violación, en este caso de desaparición forzada? ¿Qué pasó? ¿Quién es el responsable? ¿Cuáles son las implicaciones? Ese es el derecho a la verdad. Saber quiénes son los responsables, que se establezca una sanción, y esa es una forma de identificarlo para que no se confunda con la acepción coloquial que tiene la verdad simple. Muchas gracias. Esteban Montalvo menciona, ¿qué piensa de lo que se planteó por parte de los asambleístas que en el momento que tuvieron algo ilícito y no se los llamó oportunamente, sino que la justicia se los llama después a ejercer el derecho al olvido? ¿Es aplicable o solo son meras palabras? Mm, A ver, si entiendo bien la pregunta, lo que están preguntando, Esteban, es em, este tema del derecho al olvido. Cuando, por ejemplo, tú has sido acusado de determinado ilícito. Em, bueno, un poco el derecho al olvido viene en el marco de, este sería objeto de otro tipo de discusión que viene más con el tema de la restitución de tu dignidad, tu honra, de que ciertas cuestiones ya no son importantes para, no sé, para la sociedad y demás. Pero en el caso específico de asambleístas que tuvieron algo ilícito, creo que eso no tiene tanta relación con lo que hemos hablado hoy, pero sin embargo, sí pienso que, y esto es algo importante, por la categoría que tienen las autoridades públicas en el marco de la libertad de expresión. Y es que su rango de tutela eh, es menor. Aclaro, todos tenemos un umbral de protección de nuestros derechos personales como el derecho a la honra, al buen nombre. En el caso de las autoridades públicas,
es diferente, su umbral de protección es menor. Y porque la Corte Interamericana, incluso la Corte Constitucional en la sentencia 322-OP, lo que dijo es, la autoridad pública, el asambleísta, el presidente, cuando cuando decidió promover su campaña electoral, cuando se puso en la palestra pública, de alguna manera, no de alguna manera, sabía que iba a ser objeto de escrutinio público. Y sin duda, todas las cuestiones que haga en el marco de sus labores o diferentes tipos de cuestiones van a ser de interés público. Es obvio que la gente opine sobre esto, emite información sobre eso y por lo tanto no va a tener el mismo umbral de nosotros, privados, ciudadanos que no tenemos una relación con la esfera de lo público o del interés público, eh, para que no se diga nada de nosotros. Es decir, ahí sí los umbrales van a ser diferentes, pero por la calidad que tiene este tipo de autoridades designadas. No sé si es que con eso respondí un poco a la pregunta. Sí, sí, sí. Jonathan Alvarado menciona, ¿cómo el Estado nos asegura que los medios de comunicación nos dicen la verdad? ¿Quiénes son los responsables de velar que se diga la verdad en los medios de comunicación? Esta pregunta de Jonathan es sumamente interesante y creo que este es el debate jurídico, antropológico, sociológico que siempre nos cuestionamos, porque creo que todos nosotros tenemos la necesidad de que la información que se nos dé sea la más verosímil posible, la más cercana a la realidad. Eh, ¿Cómo nos asegura, cómo el Estado nos asegura que los medios de comunicación nos dicen la verdad? Aquí hay en principio implícitamente hay una afirmación que no es correcta. El Estado no tiene que asegurarnos que los medios de comunicación nos digan la verdad. No hay, no hay un derecho a que los medios de comunicación nos digan la verdad. Nos gustaría, sin duda, pero ¿cómo nos aseguramos? La única opción que habría en este caso es una policía de la verdad. Y lo que ha dicho el derecho en torno a eso es las graves implicaciones que tendría eso. ¿Por qué? Porque esa policía de la verdad, que puede ser el Estado, te podría de empezar a decir lo que es verdad y lo que no es verdad. Y piensen ustedes como abogados, siempre piensen en el peligro del poder, de que ahora la autoridad te pueda decir qué es lo verdadero y qué es falso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algo que también es importante en la pregunta de Jonathan es quiénes son los responsables de velar que se diga la verdad. Es la ciudadanía. En realidad, y esto, o sea, principalmente la ciudadanía. Lo que sí pueden hacer los órganos de control, y esto es algo que sí es muy importante, por ejemplo, es buscar que la información sea equilibrada. Y esto es algo que más o menos los órganos de control del ámbito de comunicación sí podrían hacer. Ver que la información que se difunde sea equilibrada, que no atente contra derechos, por ejemplo. Eso es algo que es necesario que se haga por parte de la autoridad del Estado, que no se exponga en medios de comunicación a menores de edad, que se proteja la identidad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero como tal, decirnos qué es la verdad, el Estado nunca podría tener esa obligación porque eso significaría, vamos un paso atrás, eso significaría que solo el Estado conoce cuál es la verdad, porque si todos nosotros aceptamos que el Estado es el único que conoce la verdad, es el custodio de la verdad, solo entonces podríamos pensar que es capaz de decirnos qué es lo que es verdadero y sancionar lo falso. No sé si, Jonathan, tal vez ahí nos damos cuenta del peligro que hay en el fondo con ese tipo de afirmaciones. ¿Qué es lo que ha dicho la jurisprudencia internacional o cuál ha sido mayormente el acuerdo al que se ha llegado? La única forma de regular, porque en eso podemos estar de acuerdo, que hay que regular el flujo, no regular, sino tal vez eh, quiénes son los responsables, como nos decías justo tú en tu pregunta, vendría a ser el ciudadano. Mientras mayor
información tengas de todos los lados, de lo que te gusta, lo que no te gusta, del un lado, del otro, es mucho más probable que tú mismo te formes un criterio. Y la ciudadanía, esto también es muy importante, la delegación y la responsabilidad ciudadana, o sea, que tú también puedas ver el tipo de información que se está transmitiendo. Por eso, en términos generales, los órganos de control principalmente lo que buscan es que en estos medios de comunicación no se afecten otro tipo de derechos, que sí estamos de acuerdo que deberían ser tutelados. Pensemos en la integridad de los niños, niñas y adolescentes, que son cuestiones que definitivamente deben ser tomadas en consideración. Bien. Norma Peñarera nos menciona, el informe del perito Mesa se realizó posterior a los hechos criminales y posterior a la investigación fiscal. Incluso me parece había ya una sentencia. Entonces, hay tres verdades, la procesal, la histórica y la pericial. ¿Cuál es la verdad a la que tenemos derecho? Ya, esta pregunta de Norma justo nos deja ver como lo que les decía con la anterior pregunta. ¿Cuál es la verdad a la que tenemos derecho? La verdad es saber lo que efectivamente ocurrió, en el caso. ¿Quiénes fueron los responsables? No, lo que no quiero y quiero evitar es que ustedes se confundan con estas acepciones de la verdad. Como les decía, la verdad que entendemos en términos coloquiales como correspondencia de los hechos y la realidad es una. Pero el derecho a la verdad es conocer, saber quiénes son los responsables, qué ocurrió en un caso de infracción penal o en un caso de violación a derechos humanos. En este caso, cuando llega a la corte, eh, no tiene que ver tanto con la verdad procesal, que ese es otro tipo de concepto, la verdad histórica o la pericial, sino que la idea es esta. Este informe de alguna u otra forma iba a ayudar a esclarecer el derecho a la verdad, a satisfacer el derecho a la verdad. No la verdad entendida en forma coloquial, pero sí a satisfacer el derecho a la verdad. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma el informe pericial podía darte mayores insumos o herramientas para que tú puedas llegar a la verosimilitud o a la realidad de los hechos, a saber qué fue lo que efectivamente pasó. Y de hecho, esta fue la razón por la que se creó el informe pericial, o sea, porque la familia estaba exigiendo más información por las dudas que tenía sobre el caso. Entonces, ¿cuál es la verdad a la que tenemos derecho? Nuevamente, si es que estamos hablando del derecho a la verdad, es saber lo que ocurrió. Y este informe, de alguna u otra forma, sí iba a criterio de la Defensoría del Pueblo y a criterio de la familia de la víctima, sí iba a ayudar a esclarecer los hechos, a los posibles responsables. Ese es el derecho a la verdad. Ujú. La misma compañera Norma Peñarera nos menciona, no todos los casos judiciales van a la Corte Constitucional. Por múltiples motivos, como en el caso de la desaparición de David Romo, se tramitó un proceso en reserva por más de un año a la madre del desaparecido y a 7 sospechosos de un delito de asesinato. ¿Cómo garantiza o cómo garantizó en este caso el Estado ecuatoriano el derecho de acceso a la verdad? Sí, lastimosamente creo que, bueno, no conozco todos los pormenores de este caso, pero sin duda no todos los casos llegan a la Corte Constitucional. Hay muchos factores que pueden influir para eso. Em, pero en este caso, por lo que nos dice justamente Norma, tal vez si ese derecho no se garantizó del todo o no se ha garantizado a plenitud. Pero eso no significa, y quizá esa es la importancia de este tipo de eventos que justo realiza la Escuela Defensorial, la Cordicom y demás, y a los que ustedes están asistiendo, porque la otra cuestión es que ahora pensemos que todo podría ser delegado a la Corte. Y como ustedes mismos se dan cuenta, no es posible, o sea, incluso físicamente no es posible. Pero el hecho de que ustedes cuenten con estas herramientas, lo que va o lo que se espera que ocurra, es que ustedes luego puedan accionar la justicia con estas cuestiones. Porque, por ejemplo, la dimensión del acceso a la información y el vínculo con el derecho a la verdad ha sido
desarrollado principalmente en jurisprudencia sumamente reciente, sumamente reciente. Entonces, si bien es cierto, podemos ver que tal vez, y no solo en este caso, sino en otros casos, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones, el hecho de que ustedes posean mayor información e insumos sí puede ser un elemento decidor para que los jueces, al momento de ir donde los jueces, por ejemplo, y no solo de los jueces, piensen ustedes en la entidad pública a la que le piden información, ustedes pueden decirle con mayor contenido, se me están vulnerando mis derechos o yo pido esta información al amparo de lo que ya ha dicho incluso la más alta corte del país. Entonces, sin duda hay muchos casos en donde el Estado no ha garantizado estos derechos, pero la idea, como también Norma nos dice que es verdad, no todos los casos llegan a la corte, es que desde abajo, quizá desde el proceso administrativo del pedido de información o luego ante el juez de instancia en una acción de acceso a la información, ya ustedes puedan ponerlo en palestra para que estos temas empiecen también ya a ser considerados por la autoridad pública y judicial. Bien, tenemos la última pregunta de Emilia Alcar. Cuando hablaba del derecho a la verdad, señaló que el Estado está en la obligación de reconstruir los informes que han sido destruidos. ¿Cómo esto procede? Por ejemplo, ¿cómo se pudiera reconstruir un informe destruido hace más de 30 años y al que nadie tiene acceso ni existe copia alguna? ¿Cómo cumples con la obligación de reconstruir? Creo que esta pregunta es una pregunta más como de logística, como que em, pienso que dependería de, primero, si es que ya se hizo la solicitud, que es el requisito para, por ejemplo, activar una acción de acceso a la información pública. Y creo que dependería del caso. Como el estándar que creó la Corte es el tema de recuperar la información, no podría ser alegado jurídicamente, esto es algo jurídico, jurídicamente no se podría decir no, como ya pasó hace más de 30 años, ya no hay nada de información sobre este delito o sobre esta infracción penal o esta grave violación de derechos humanos o sobre este caso de desaparición forzada. Jurídicamente hablando no se podría decir. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Al momento en el que se activa la garantía, se puede decirle al juez, hay esta obligación de parte del Estado de recuperar la información y obviamente ahí debe haber un proceso de seguimiento y demás para que se intente restituir el derecho o se intente recuperar la información de la mayor medida posible. Pero para efectos de la Corte y de lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte, no se puede argumentar simple y llanamente que ya se perdió y que no existe. Tiene que ver cualquier mecanismo para intentar recuperarla o reconstruirla. Ujú. Bien, muchas gracias, doctora. Creo que no tenemos más preguntas. Bien, recordamos a los presentes que este curso continuará con sus clases sincrónicas del día de mañana, miércoles 20 de septiembre, a la misma hora, a las 6 de la tarde. De esta manera, en nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y la Universidad Indoamérica, agradecemos a las autoridades presentes, a la facilitadora del día de hoy y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas noches con todas y todos.